Hola amigos de Rocamani, ¿cómo están? Hoy el video de hoy es un video en el que, aprovechando que tengo que manejar aproximadamente 40 minutos más o menos, y lógico está que teniendo un soporte de celular no lo tengo en la mano, tengo las manos libres para poder manejar bien. Voy a aprovechar mientras manejo hacer un video de lo que me quise poner en la piel de una colega, una persona que va a empezar a trabajar en Caigo, que me escribió un comentario en un video de YouTube donde me decía que le diga o haga un video donde explique cómo sortear, cómo hacerlo un poco más llevadero, un inicio en el trabajo de Caigo sin tener nada de experiencia y bueno, prácticamente ir así al 00. Me refiero a 00 en que esta persona habla un japonés que dice ser muy elemental, y empezaré diciéndote esto, así que acompáñame a mirar este video. Estos son mis tips que yo creo que servirían para alguien que recién empieza. Empecemos ahí. Hay algo que quiero empezar diciendo, que el trabajo de Caigo es un trabajo en el que, a diferencia de lo que uno está acostumbrado, los extranjeros estamos acostumbrados a venir a trabajar a fábricas o de repente hacer una beca o algo. A diferencia de estos ramas, el Caigo, el cuidado de ancianos, es tener en nuestras manos muchas veces la vida de una persona. Así que, si bien es cierto, puede ser anciano, a veces no lo son, porque trabajamos en algunos centros donde puede haber alguna persona que sin ser anciana esté bajo el cuidado nuestro. Así que por eso vamos a hoy empezar diciéndoles eso, ¿no? Que Caigo es un trabajo en el cual nosotros debemos tener primero presente de que es un trabajo de alto riesgo, donde vas a tener a una persona, prácticamente la vida de una persona en nuestras manos. Dicho esto, creo que desde ahí ya empezamos hablando que no es nada fácil. Entonces, no es que me voy a trabajar a una fábrica y por más que me ponen de opereta y existan 200 botones de una máquina donde yo tal vez por memoria agarre y me aprenda todos los kanjis de memoria y sepa que este botón es para doblar, este botón es para cortar, este botón es para subir, para bajar. En el mundo del Caigo, amigos, no llegamos a un mundo donde por memoria vamos a aprender nuestro trabajo, no. ¿Por qué? Porque es cada ser humano es un ente diferente. Cada ser humano es un mundo diferente, donde tiene diferentes medicamentos, tiene diferentes costumbres, tiene diferentes tipos de hablar. Entonces, esa es la segunda cosa que yo creo que debes de meterte a la cabeza. Llegamos al mundo donde no es un trabajo mecánico, sino es un trabajo que va más allá de lo mecánico, porque vas a tener que ver qué enfermedades tiene, sus comportamientos, su forma de hablar, sus gustos y muchas cosas que cuando eres un obrero no, porque no tiene nada que ver, solamente haces lo que te mandan a hacer y listo. Acá no, incluso prepárate, porque las personas, los ancianos sobre todo,
tienden a cambiar constantemente porque ya son ancianos, porque su salud no es la salud de un joven ni de un adulto promedio, sino que ya con los años se han agudizado algunas enfermedades y que hay días que presentan mejoras o simplemente están estables, como hay días que empeoran, hay días que no tienen ganas de comer, hay días que por ahí se le inflamó la encía y no quieren comer, por ahí hay un día que están estreñidos, están llenos y andan malhumorados, andan ansiosos. Entonces todos los días cambian y no podemos decir que va a ser un trabajo que si te digo haz esto, ya vas a poder hacerlo con éxito. No, el trabajo de Caigo es un trabajo en que todos los días tenemos que entrar preparados sabiendo que cada día va a ser un día diferente. Ok, dicho esto, también otra cosa que quería decir. La siguiente cosa que te quiero decir es que cada lugar es diferente. Donde vayas a trabajar puede diferir mucho de lo que tú creías que es el Caigo. Si vas a trabajar a Caigo, amigo, primero tienes que saber que por la falta de personal que hay en muchos centros, gracias a Dios en el centro donde yo trabajo, antes de mandarte así al ruedo, te mandan primero 3 meses de capacitación, te ponen al encargado de enseñar durante 3 meses para que esos 3 meses te enseñe tanto el turno de Jayabán, el turno de Osobán, el turno de Iquín y el turno de Yaquín cuando toca hacer de noche. Entonces en algunos lugares no hay, porque es tanta la falta de mano de obra, de personal de Caigo, que la gente vive ajustada. Entonces llegas a un trabajo donde probablemente no haya una persona, a veces lo hay, porque los japoneses hay japoneses que sí se dan su tempito y que son amables y que entienden y que se ponen en los zapatos de la otra persona y saben que cómo es lo difícil de empezar. Entonces te enseñan, pero si vas con la mente pensando, mejor dicho, si ya vas preparado para saber que nadie te va a enseñar y que a veces, en muchos casos te van a mandar de frente a hacer algunas cosas, es mejor que sí, porque no creas que es malo, que son malos, no, sino que falta de tiempo, tienen que ellos hacer su trabajo y a la vez estarte enseñando a uno nuevo, a veces termina siendo un problema para los mismos trabajadores. Entonces eso también métetelo a la cabeza, de que tal vez no haya alguien que te enseñe el trabajo. Entonces esa es otra cosita que sí debes de tener muy en cuenta. Ahora sí, te voy a decir, voy a hablarte ya, después de haberte dicho eso, que yo lo he aprendido después, porque también cuando llegué no lo sabía. Ahora sí te voy a hablar en primera persona, te voy a decir cómo fue cuando yo llegué y cuáles eran mis miedos y cuáles eran las cosas en las que muchas veces dije, ¿será que debo continuar en este trabajo o mejor me busco otro? Te lo comienzo a enumerar. Decirte que mi primer miedo cuando yo llegué a trabajar era que yo, que creía dominar un japonés cotidiano, podría decir, no era un pera ni era una persona que hablaba fluidamente, nada, no. Pero mi primer miedo fue llegar al trabajo y escuchar palabras que casi en el 90% no entendía. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros, los compañeros de trabajo, y ya cuando vayas agarrando experiencia, y muchos de los que ya saben, que trabajan en esto, no me podrán dejar mentir, que cuando hablamos entre nosotros, hablamos en el lenguaje de Caigo.
Caigo Yogo. Entonces yo me di cuenta cuando ellos hablaban, o cuando había el meeting o el Mosho Kuri, el reporte de las cosas que habían pasado, hablaban y yo me quedaba en la luna. Entonces, ¿por qué? Porque era un Caigo Yogo, que es el idioma que se usa en el Caigo, en el mundo del Caigo, que difiere mucho del idioma cotidiano. Entonces, ese fue mi primer gran miedo, que yo de verdad pensaba que, uy, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Japón? ¿O estoy en dónde? Cada vez que salía de mi trabajo, empecé trabajando de 8 a 6 de la tarde, y cuando salía del trabajo decía, y salía a la calle, al paradero del bus o al súper y todo, y escuchaba el japonés al que yo estaba acostumbrado, y me decía, uy, ¿ahí qué es? ¿Qué es? De verdad, es una cosa impactante. A mí me pasó, y yo creo que a muchos le puede pasar, o sea, llegar ahí y escuchar a que hablan entre compañeros de trabajo y el 80% no lo entienden. Ese fue uno de mis grandes miedos, y que en muchas oportunidades me sentí como que no estaba capacitado para hacer este trabajo. Otra de las cosas que tuve miedo era el rechazo. Normalmente cuando recién empiezas a trabajar te dicen, ya, primero conoce los nombres de los ryoshas y hazle conversación, conversa con ellos para que se vayan acostumbrando a ti. Eso si tú le dices a un japonés, incluso suele ser difícil para un japonés, porque el japonés muchas veces no son comunicativos. Lógico está que cuando ya trabajan tienen cancha en Caigo, entonces ya saben a dónde van a ir, qué van a preguntar y todas esas cosas. Pero cuando no, y en mi caso lo fue de verdad fue bien difícil, porque me dijeron, anda y conversa con este ryosha. Ahora sí me voy a parar. Conversa con este ryosha y haces, te pregunta el nombre. Después, una vez que ya tengas conversa al otro. Cuando me dijeron eso, tuve miedo al rechazo. Tuve miedo, esos preconceptos que a veces uno tiene, que me van a ver cara de gallín, de extranjero, y tal vez van a tener miedo. Y si lo hubiera, amigo que vas a empezar en Caigo, si lo hubiera el rechazo, si hubiera esa como pared así, no te preocupes, es algo normal. Hasta a los japoneses mismos les sucede, mucho más a nosotros los extranjeros, que nuestra fisonomía no es igual a la de ellos, y un anciano pues a veces no ha tenido el mundo de hoy. La gente joven de hoy tiene más interrelación con extranjeros, pero ellos no. Ellos en sus tiempos no. El Japón era tan cerrado que no tenían acceso a tener comunicación o intercambio con extranjeros, y entonces te puede pasar eso, que tengan rechazo, miedo, y prepárate para eso. Yo también soy sincero que tuve miedo, y me tocó ir en el trabajo donde estaba, había un señor que era, empecé trabajando en un sitio donde todos eran pilotos de la YAL. Era un Rolling Home pagado, privado, y todos los ryoshas eran pilotos de la YAL o eran gente de dinero. La mayoría era los hombres, sobre todo los hombres eran pilotos entonces como que me sentí, si estos son pilotos de la YAL, entonces tal vez como han viajado por todo el mundo, tengan relación con los extranjeros y va a ser fácil para mí. Me equivoqué, porque al que me tocó ir por primera vez a conversar con él era un piloto de la YAL, pero que era YAL pero nacional, o sea, había hecho solamente vuelos nacionales,
y si bien es cierto tenía por ahí un poquito de acceso a los extranjeros, no era una persona que sí estaba acostumbrado a ellos, y me pasó que de verdad, o sea, él un poco era gente que piloto del Ayal, un poco estirado, sentí como una barrera para eso. Entonces, amigos, también prepárate para eso, para tal vez el miedo al rechazo o el miedo a la comunicación con los japoneses. Esa es otra cosa que me pasó, el otro miedo que pasó. El siguiente miedo que me pasó era equivocarme con las bebidas, con la comida, con los nombres. En Japón suele haber Takahashi, por poner un nombre, como 5 o 10 Takahashis, o a veces 3 o 4 Takahashis, o 3 o 4 Ishii-san. Entonces tenía mucho miedo a equivocarme, a llevarle la comida. Me acuerdo que a la hora del oyatsu no bajaban al comedor la mayoría, sino que todos estaban en su cuarto, porque cada uno tenía su cuarto, y tenía que ir, el día que me tocaba oyatsu tenía que ir con mi carro, misma azafata o azafato de avión, y con un carro grandazo previo preparar quién iba a tomar gaseosa, quién tomaba jugo, quién tomaba ocha, quién tomaba cebada, quién tomaba agua solamente, quién quería green tea, quién quería ocha del normal. Iba con un carro grande, y dentro de eso llevaba los dulces que se suelen dar, que en algunos casos también para determinada gente tenía que ser cortado, algunos no, algunos tenían que llevar toromi, algunos no. Entonces ese fue mi otro gran miedo, temer equivocarme, darle la comida de otro o a alguien que no correspondía, equivocarme en el nombre. Y entonces eso también es otra cosa que tienes que pasar seguramente, y que después vas a ir encontrando la forma. Por ejemplo, yo decía la viejita del número 14, ella siempre toma ocha y siempre me regala, una vez que termino de darle todo, me regala una galleta. Siempre me regalaba una galleta. Entonces la viejita del 14 me va a regalar una galleta, y ella toma ocha y come esto, y es así. Entonces iba interrelacionando cosas que me hicieron que a las finales pudiera repartir, porque era desde el cuarto, tercero, segundo, y el primero, que eran los netakiris o lo que miraban otras personas. Pero el que encargado del oyatsu era así. Ese fue otro de los grandes miedos que tuve, de equivocarme. Otro de los grandes miedos que tengo y creo que siempre lo vamos a tener las personas que somos kaigoshi, que somos trabajadores, es equivocarnos en los medicamentos. Es algo muy, pero muy difícil de decir. Es más, cuando dices, no, yo ya sé que esto ya lo aprendí, es cuando precisamente a veces suceden los accidentes de equivocación de medicamentos. Hace poco conversé con un amigo, me dijo que cuando tenemos una amiga en común que también es kaigoshi, es japonesa, y me dijo: oye, Carlos, te cuento que fulana, siendo japonesa, teniendo la experiencia que tiene, porque tiene muchos años trabajando, se equivocó en darle el medicamento a una persona, y a pesar de que era simplemente era un laxante, o sea, al final no iba a tener mucha consecuencia, pero la japonesa lloró inconsolablemente. Nosotros nos reíamos, entre comillas reírnos, porque era simplemente un laxante que se equivocó, pero hasta ese extremo puede causarte el miedo. A mí también me lo causa, de que no sea un laxante, que sea algún medicamento mucho más que tenga efectos colaterales o secundarios al equivocarte, que puede ser. Ese miedo también hasta ahora nos acompaña. ¿Y cuál es el consejo? Tal vez siempre mirar si vas a repartir eso a un nuevo, no se lo van a dar,
Simplemente estoy contando las cosas los miedos que tenía al comienzo. Lógicamente esto del medicamento no va a ser para uno nuevo, si estaba hablando de mis miedos que tengo al comienzo. Otro de los miedos que tuve al comienzo fue que no llevarme bien con las personas, y aquí sí tuve lamentablemente una mala experiencia, porque me tocó trabajar con un japonés que me hizo la vida a cuadritos. Así que en ese caso también, amigos, a veces el otro miedo que puede pasar por ti y que es normal, es que no te lleves bien, que termines no llevándote bien con algún compañero, y a veces eso haga que tu trabajo no sea óptimo, que no sea, que vivas siempre como triste, como agachando la cabeza, como fue en mi caso, hasta que reaccioné. Algún día contaré toda esa historia, cómo fue de comienzo a fin, pero la superé cuando le demostré que yo tenía, hasta ese momento me había hecho simplemente el tonto, pero que tenía personalidad, y que yo no era lo que él creía, sino que yo estaba mucho más preparado que él como ser humano, sobre todo. Tenía mucho mejor corazón que él. Cuando se lo dije, pude acabar con eso. Amigos, amiga que me pediste este video, seguidora del canal de Rocamani YouTube, espero haber podido comer alguna de tus dudas, de los miedos que puedes tener un kaigoshi o una persona que empieza a trabajar en este mundo. Ya sabes, yo soy Rocamani, y desde aquí, desde un lugar donde me estoy yendo, me paré en un combini porque voy a tomar un café. Te mando un fuerte abrazo, espero que sigas apoyando el canal, que sigas poniendo ese like que siempre ayuda, y ya sabes, aquí en este canal siempre encontrarás información del mundo del cuidador de ancianos en el Japón. Conmigo, ya nos vemos, hasta el próximo video. Chao, chao.